Muy buenos días, es un gusto que usted inicie la semana con nosotros y tenemos preparado para usted un resumen con la información más importante hasta el momento. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México la modernización de 85 trenes del metro. Añade que en estos trabajos participarán los técnicos del sistema de transporte colectivo, lo que representa un mayor ingreso económico para ellos. Royfit Torres es el nuevo encargado del despacho de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en sustitución de Alejandra Barrales, quien fue elegida presidenta del PRD. Y continúa el paro en la Universidad Autónoma Metropolitana. A través de un comunicado, la rectora de la Unidad Xochimilco, Patricia Alfaro, informó que este lunes se reunirá con los estudiantes para recibir el pliego petitorio. Las protestas surgieron el 4 de julio, cuando los alumnos solicitaron más presupuesto para becas de movilidad. Bien, con motivo de las vacaciones de verano, la Secretaría de Seguridad Pública de la capital puso en marcha el operativo contra robo a casa habitación, en el que participan más de 18,000 uniformados distribuidos en las 16 delegaciones, accesos carreteros, terminales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para denunciar algún ilícito, se encuentra a su disposición el número de teléfono 5208-9898. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 36 puntos en la delegación Iztapalapa. El dólar se vende este lunes en 18 pesos con 70 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 99 centavos. En información internacional, las investigaciones sobre los hechos del pasado jueves en Niza, Francia, en donde un hombre mató con un camión a más de 80 personas, revelaron que antes de cometer el ataque, Mohamed Laweg Baoulel envió un mensaje de texto para pedir que llevaran más armas al lugar en donde se celebraba el Día de la Bastilla. Hasta aquí el corte informativo, es un gusto que usted nos acompañe. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla.